Eh, un favor, apaguemos todos el celular, excepto cuando yo termine de hablar, también lo voy a apagar y solamente quede encendido el de Alberto. Y todos, o los apagas tú desde ahí, Cris, no sé. Sí, Entonces, ya apagué los que estaban prendidos. perfecto. Bueno, eh, primero, pues disculpas por el impasse este tecnológico, son cosas que pasan. Estoy totalmente seguro que esto no fue bloqueado desde una casa que queda cerca o detrás del Congreso de la República. Eso sí estoy seguro. Eh, es un gusto tener a Alberto Donadío. Es una persona ampliamente conocida, medio paisano de muchos de nosotros. Ya lo hemos tenido en nuestra sesión. El doctor Jorge Ramírez envía un saludo muy especial. Él está fuera del país y por eso nos ha pedido que organicemos o coordinemos esta reunión, que es de bastante importancia, dado el título que es muy, muy actual y muy polémico. El título pues se llama Las elecciones presidenciales y el futuro de Colombia. Alberto ya lo conocemos, ya le voy a dar la palabra. Antes de darle la palabra, quiero comentar que él no va a pasar diapositivas, que igual que siempre al final de su discurso vamos a tener una sesión de preguntas y él desde su celular que nos está escuchando y nosotros lo escuchamos, preguntas y comentarios entonces después de la charla de él. Solo quiero decir una frase que dice, Petro no tiene capacidad ni para ser dictador. No es lo que yo pienso, es lo que dijo exactamente el 13 de mayo del año 2024, o sea, hoy exactamente hace un año, el periodista Alberto Donadí. Alberto, rescaté esta frase tuya, Petro no tiene capacidad ni para ser dictador, que fue dicha por ti o escrita hace un año, el 13 de mayo. Esta frase simplemente es un abrebocas para el título que es las elecciones presidenciales y el futuro de Colombia. Creo que pocas veces en nuestra corta y larga vida habíamos estado en una crisis de tales dimensiones y características y por eso queremos escuchar a una persona que como periodista ha auscultado el Centro Nacional, ha indagado todas las corrupciones que han habido en los últimos 40 años y su voz y su percepción para nosotros es muy importante. Alberto, muchas gracias. Voy a cerrar el micrófono y tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Vázquez, y le ruego a ustedes excusar este problema. Yo vivo conectándome por Zoom en reuniones toda la semana, no sé qué pasó hoy. Pero bueno, vamos a tratar de apresurar la cosa. Esa frase de que Petro no tiene capacidad ni para ser dictador, la utilizó la directora del periódico El Colombiano hace un año en una entrevista que me hizo. Y a los pocos días me mandó un WhatsApp diciéndome que la entrevista que ellos la subieron, una entrevista como de una hora, la subieron al canal de YouTube en El Colombiano, había tenido 51,000 escuchas. Esa es la capacidad del estadio Atanasio Girardot en Medellín. Entonces, este es un tema que desde el año pasado, desde casi que empezó el gobierno, está preocupando a la gente, preocupa a los amigos con los cuales me reúno en distintas partes del país. Noto que hay un pesimismo muy, muy pronunciado y por eso le había planteado a Jorge que vale la pena escuchar, digamos, la otra versión, la versión optimista, pero no optimista porque yo sea optimista o porque uno ante las dificultades tenga que ser optimista, sino porque realmente Colombia ha estado en situaciones similares y aún peores a las actuales y el país sale adelante. Entonces, me parece que es un error darle al contrincante, en este caso el gobierno, más fuerzas de las que tiene, así como es un error no conocer bien al adversario y subestimarlo. Yo creo que en este momento en Colombia, perdón, subestimarlo, en este momento en Colombia se está sobreestimando al gobierno. Entonces, yo llego a esa conclusión
doctor Vázquez y médicos amigos y otros amigos que estén aquí conectados, porque yo no soy historiador, pero he escrito libros de historia, he pasado mucho rato en los archivos colombianos y en los archivos de los Estados Unidos y en el archivo británico, en el archivo suizo, en el archivo del Vaticano, en el archivo italiano y otros países. Entonces conozco la historia de Colombia de los últimos 100 años por el archivo, pero no tengo formación ni título de historiador, ni soy de la Academia de Historia. Soy simplemente un periodista que escribe libros para los lectores comunes y corrientes, tratando de contar unos hechos históricos. Y ese recorrido por los archivos me ha permitido tener una perspectiva distinta a la que normalmente se tiene en situaciones coyunturales graves como las actuales. Y la conclusión de eso es que Colombia, un país poco institucionalizado, un país muy fracturado por muchas razones, tiene sin embargo una fuerza institucional en que siempre el país al cabo de un mal gobierno sale de ahí. No digo yo que pasa a grandes épocas de esplendor, no, pero pensar que estamos hundidos en una sin salida me parece que es una gran equivocación. Y les voy a contar esto. Yo me reúno cuando voy a Medellín con un grupo de amigos del colegio de los jesuitas de Medellín, donde yo estudié, otros amigos de graduados de AFIT en Medellín, en el restaurante Crepes y Waffles del Centro Comercial Arcadia, que queda en la cabecera del aeropuerto La Herrera, que tiene una terraza ahí sobre la cabecera. Cuando empezaba el gobierno, había un pesimismo brutal entre estos amigos, que son todos profesionales, algunos son empresarios, otros no, de que íbamos para Venezuela. Y yo les decía, estamos hablando de hace 2 años y medio, que era imposible reproducir las condiciones de Venezuela en Colombia, que era imposible que se diera otro Chávez o otro Maduro en Colombia. Y yo les hice yo les dije, mire, en Venezuela la gente aceptó y aguantó que se acabara todo, el azúcar, la harina de las arepas en los supermercados, el trago, todo eso. Colombia es un país donde la gente no aguanta que haya desabastecimiento. Entonces yo les dije a esos amigos, empezando este gobierno, que hiciéramos una apuesta, que si en 1 año o en 6 meses no había media de aguardiente en La Vaquita, que es una cadena de supermercados en Medellín, pues yo perdía la apuesta y ellos la ganaban, ¿no? De que íbamos por muy mal camino. Y ahora cuando yo voy a Medellín 2 o 3 veces al año y almuerzo con ellos, se acuerdan que yo tenía razón con lo de la media de aguardiente. Colombia es un país donde hay unas injusticias, una violencia tradicional, histórica, espantosa, que no la tienen otros países, que asusta objetivamente a los nacionales y a los extranjeros, pero al mismo tiempo el país siempre sigue funcionando. Entonces, hoy en día tenemos crisis muy graves en muchos sectores de la economía. Tenemos un gobierno que, por decir una cosa objetiva, es de los más desorganizados que hayamos vivido. Pero tenemos media de aguardiente en todas las tiendas de la esquina, en Carulla, en El Éxito, en todas partes. Entonces, por eso yo creo que hay que mirar este futuro próximo de este año que queda para el cambio de gobierno con esa misma perspectiva de que vamos a tener un cambio, de que aquí
no va a haber dictaduras. Colombia no es tierra fértil para las dictaduras. Es una frase que se escribió en la época en que prácticamente toda América Latina estaba llena de botas militares. Devolvámonos al año 70 más o menos. ¿Cuáles países tenían gobiernos elegidos en elecciones? Venezuela, Colombia, Costa Rica y a veces Ecuador. El Perú tenía un dictador, el general Manuel Odría. En el Brasil hubo una dictadura militar del año 64 al año 84. En Argentina, pues sabemos que la inestabilidad de los gobiernos es proverbial y hubo dictaduras militares, la junta militar de este triunvirato que se tomó el poder el 24 de marzo del 76 y cayó en el 83 únicamente porque Argentina perdió la guerra de las Malvinas y el ejército y las fuerzas militares quedaron totalmente desacreditadas. Chile tuvo un gobierno militar del año 70 y 90 y ese gobierno militar tuvo mucha influencia por más tiempo. Paraguay, ni hablemos. Nicaragua, pues había una sola dictadura de la familia Somoza, de Tacho Somoza, de Tachito Somoza, que duró 50 años. Bolivia, lo mismo. Estamos hablando de que Colombia era un país donde no había dictaduras y por eso se escribía mucho en la prensa en Colombia. Colombia es un país que no es fértil para las dictaduras. Entonces, podemos comparar con otras épocas aciagas y vemos que el país siempre ha seguido funcionando. Tuvimos en el año 85 una de las tragedias más grandes que puede sufrir un país, la toma del Palacio de Justicia, la muerte de casi todos los magistrados de la Corte Suprema, todos honorables, casi todos del externado. En esa época no había cartel de la toga. Los magistrados eran juristas honorables, casi todos pobres, y fueron acribillados en esa toma y retoma. Pero al otro día, Colombia siguió funcionando. Devolvámonos a los años de la violencia con mayúscula, la violencia que algunos dicen que empezó en el 48, otros en el 49 y duró por lo menos hasta el 53 cuando llegó al poder el general Rojas Pinilla. Esos 4 o 5 años fueron de una violencia superior a la que hemos vivido en otras épocas, pero solo en los campos, no llegaba a las ciudades. Hay un consenso de que la violencia que se vivió el segundo semestre del 49, en vísperas de las elecciones presidenciales, que ese año se hicieron en noviembre del 49 para un gobierno que se posesionaba en agosto del año 50. Hay una estrategia del gobierno de fomentar la toma y la quema y el incendio de pueblos liberales en regiones en que estaban rodeados de pueblos conservadores. Eso pasó en Santander, en la provincia de García Rovira, con el único pueblo liberal que se llamaba Enciso. Le echaron candela, los habitantes tuvieron que salir caminando con la ropa que tenían puesta, no pudieron volver. Pasó en norte de Santander, en el Carmen, era el único municipio liberal rodeado de Ocaña, Ábrego, Convención, Acaritama, que eran todos municipios conservadores. Llegó la policía chulavita con una lista, llamó a lista a unos liberales, les ordenó cavar una fosa y los enterraron vivos. Eso pasó con menos, sin muertos, digamos, pasó en esa misma época en Río Negro, Antioquia, con volquetas de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Antioquia subieron a quemar todas las casas del marco de la plaza de Río Negro.
cuando yo entrevisté varias veces para varios libros míos, ahora se me escapa el nombre, al que fue ministro de Defensa, director de ProAntioquia y que fue ministro de Desarrollo, que murió, que estuvo secuestrado por las FARC hace 20 años con el gobernador de Antioquia. Y él me decía que el presidente Turbay lo había nombrado a él ministro de Desarrollo, estamos hablando del año 78, y que él le había dicho al presidente, yo soy de Río Negro, señor presidente, y ahí está como viceministro Carlos Mario Londoño, que fue el que organizó el incendio de Río Negro en el 49. Mis paisanos y mis partidarios no me perdonarían, yo no puedo aceptarle ese nombramiento, a menos que usted destituya al viceministro. Y el presidente le dijo, sí, usted que era ministro, y sacamos a ese viceministro. Entonces, de esos ejemplos está llena la historia de Colombia, de situaciones dramáticas, de situaciones gravísimas, y el país siempre siguió funcionando. Salvo en la pandemia, no ha habido un solo día en que no salgan aviones del aeropuerto El Dorado, antes del aeropuerto La Herrera en Medellín, después del de Río Negro, y así en todas las ciudades. No ha habido épocas, salvo en la pandemia, en que no haya buses que viajen a todo el país, o que uno no pueda despachar carga, que las fábricas colombianas no puedan despachar carga. Siempre el país ha seguido funcionando. Que para la gente que vive en otros países es aterrador y atroz que haya convivencia con esa violencia, y no hemos hablado de la violencia del narcotráfico en los años 80 y 90. Para los extranjeros eso es algo que es pues impensable, que un país no puede ser eso, pero eso somos. Entonces, de todos esos ejemplos históricos, creo que hay que concluir que todo lo grave que ha sucedido en este gobierno va a ser en un año largo una mala pesadilla. No estoy pronosticando que vamos a llegar a una época de leche y miel para el país, no. Pero no creo que sea prudente pensar que vamos para una situación peor. Otro ejemplo, que lo conozco muy bien porque mi esposa Silvia Galvis y yo hicimos un libro que se llama El Jefe Supremo, que es la biografía del general Rojas Pinilla y el estudio de su gobierno del año 53 al año 57. Conozco muy bien el régimen del general, conozco muy bien al general. Escribí otro libro que se llama El Uñilargo, sobre la corrupción en el régimen de Rojas Pinilla. El título de ese libro se lo tengo siempre que agradecer al fallecido general Álvaro Valencia Tovar, que yo estaba entrevistando en su apartamento en Bogotá al general Jaime Durán Pombo, que había sido no compañero de Rojas, sino era más joven, pero había estado en el ejército, y de pronto entró el general Valencia Tovar. Ellos dos eran muy amigos, el general Jaime Durán Pombo, que fue comandante del ejército antes del general Valencia Tovar. Entonces llegó allá el general Valencia Tovar y dijo, ¿y de qué están hablando? Y le dijimos, pues de Rojas. Digo, del Uñilargo. Y por él fue que yo supe que los oficiales subalternos de Rojas en el ejército desde los años 40 lo llamaban el Uñilargo, porque sabían que él vivía haciendo negocios y buscando la plata. Y eso fue su gobierno. Él se enriqueció inmensamente. Es el único presidente sobre el cual está demostrado que se hizo muy rico en el gobierno. Él llegó al poder el 13 de junio del 53, y las declaraciones de renta que él y su señora y sus 3 hijos menores habían presentado el año anterior, no a la DIAN, porque no existía la DIAN en ese momento, se llamaba la Administración de Hacienda, sumaban un patrimonio de 200.000 pesos en el año 52, que era, por supuesto,
una suma muy importante. Cuando habían pasado 4 años del gobierno, ese patrimonio declarado a la Administración de Hacienda por la pareja presidencial y sus 3 hijos ya valía 8 millones de pesos. O sea, estando en el gobierno hubo un incremento o enriquecimiento ilícito de 40 veces, que fue uno de los factores, por supuesto, que llevó a la caída del general. Y el general había dicho en un discurso en Pasto, en 25 años no vuelve a haber elecciones en Colombia. ¿Y qué pasó? El primer año de gobierno fue la luna de miel. La presencia del general en el gobierno pacificó el país. Las guerrillas de los llanos se entregaron las armas. Y hubo un año muy tranquilo del 53, de 13 de junio hasta 8 de junio del 54, cuando unos estudiantes de la Nacional que iban a conmemorar la muerte de un estudiante en el año 29, que se cumplían 25 años, el ejército les disparó en el centro de Bogotá, frente al edificio Murillo Toro, y el presidente dijo que eran comunistas, pero resulta que eran simplemente unos estudiantes. Y ahí empezó el fin de la luna de miel. Luego, en el año 55, el presidente cerró el tiempo. El espectador se cerró voluntariamente porque lo habían amenazado con una multa confiscatoria. Los partidos políticos no funcionaban, estaban prohibidos, estaba proscrita la actividad política. No había asambleas departamentales, consejos municipales. El Congreso estaba cerrado, había censura de prensa. Y parecía que íbamos camino a una dictadura larguísima. Y sin embargo, un expresidente, Alberto Lleras Camargo, que era rector de la Universidad de los Andes, bajó, como él dijo en esa época, de los riscos universitarios a liderar un frente civil sin plata y sin apoyo de ningún país extranjero. Y en 2 años lograron tumbar a Rojas. La caída de Rojas ocurrió porque hubo un pacto que nunca se ha presentado en la historia de Colombia entre los estudiantes universitarios, los partidos que estaban proscritos y la ANDI, que en esa época era la Asociación Nacional de Industriales, que llamó a un paro bancario. El país entró en paro bancario durante 3 días, se cayó el gobierno. Un país sin bancos no puede funcionar. Entonces, Rojas perdió el poder al cabo de 4 años. Había una gran inestabilidad, un gran pesimismo, pero surgió una alternativa muy criticada posteriormente por muchos, el Frente Nacional, que fue un experimento para acabar con la violencia entre los 2 partidos, y muchos dicen, seguramente con razón, que fue a un costo muy grande porque prohibió a otras voces democráticas, que se volvió Colombia un país de democracia restringida. Pero salimos de esa crisis. El Frente Nacional duró 16 años. Hubo una alternación ya preestablecida entre un liberal y un conservador, y eso le permitió a Colombia salir de esa crisis de la violencia intrapartidista. Entonces, yo creo que todos esos ejemplos nos permiten ver que vamos a salir de esta crisis que tenemos, que cada vez que conocemos nuevas noticias en este gobierno, pues nos damos cuenta, sin querer yo tomar un partido por uno, por otro, o sin tratar de representar ninguna tendencia a favor o en contra de ningún político, pues es obvio que aún los más fervientes seguidores del actual presidente están sorprendidos. El actual presidente, cuando hizo su carrera como parlamentario, no tenía las expresiones desilvanadas que tiene actualmente. Si las hubiera tenido, pues jamás habría llegado a tener un reconocimiento nacional como lo tuvo.
fue un parlamentario que hizo debates documentados, que hablaba con lógica y con racionalidad. Y si no lo hubiera hecho, pues nadie lo habría conocido en el país, se habría quemado hace mucho tiempo. Que él le ponía una carga política e ideológica a sus debates, por supuesto, pero era un parlamentario que se documentaba y que hacía debates que lo llevaron precisamente a que en las elecciones de hace 3 años, muchas personas que no eran del pacto histórico y que no son de izquierda, dijeran, bueno, es una persona que ha sido crítica, que ha cumplido con su función fiscalizadora en el Parlamento, votemos por él. Y muchos de esos amigos que yo conozco que votaron por él están arrepentidos y me dicen que se sienten engañados. Yo no voté por él porque yo conozco a Petro por sus debates, estudié mucho sus debates. Él hizo un debate hace casi 25 años sobre el caso del Banco del Pacífico. Era un pequeño banco ecuatoriano, fue un debate muy serio. Él luego escribió un libro. Yo había ya escrito un libro sobre otro banco ecuatoriano que se había quebrado, pero que llevó a unas circunstancias de falsas acusaciones contra sus dueños ecuatorianos. Y Petro me dijo que yo tenía razón en ese primer libro mío. Y una vez lo conocí y seguí varios de sus debates, pero cuando yo lo vi ya de alcalde de Bogotá, me di cuenta que no había ninguna coherencia, que él era una persona que había llegado al punto máximo de su competencia, que era ser parlamentario, acusar a la oposición, acusar a los gobiernos que estaban en el poder, pero que no tenía ninguna capacidad administrativa ni gerencial y que además no le interesaba. Y de hecho ahora comprobamos que estando en cualquier parte del mundo, piensa que todavía está en su curul en el Senado o en la Cámara, lanzando toda clase de afirmaciones que ya muchas personas ni siquiera las toman en cuenta porque son francamente inexplicables. El golpe blando, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Pues hemos tenido malos gobiernos y malos presidentes, pero personas que se expresan de esa manera ilógica, pues no. Tal vez el general Rojas Pinilla, que era muy primario, pero no hemos tenido presidentes que hayan llegado realmente a hacer un gobierno tan distinto al que plantearon. Entonces, mi planteamiento es ese básicamente, que las cosas van a mejorar. Yo no digo que vayan a mejorar de manera permanente, pero van a mejorar y vamos a pasar este mal trago. Entonces, doctor Vázquez, creo que podemos dejar aquí y ver si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy buena referenciación para colocarnos en el marco histórico de lo que en el pasado han sido crisis en el país y que hemos logrado sobrevivir a ello. Pero yo quiero puntualizar el título de la presentación, porque el título habla de las elecciones presidenciales del 2026. ¿Qué nos puedes decir en eso, Alberto? Bueno, sobre eso yo escucho a los amigos que me dicen se tienen que unir todos los candidatos para derrotar a Petro. No creo que sea necesario. Hay que darle la posibilidad a todos para que se manifiesten y llegará uno que pase dos que pasen a la segunda vuelta. Y yo creo que hay una mayoría de colombianos que quieren cortar con este gobierno, que no quieren reelegir al delegado de este presidente. Entonces, yo creo que la situación se sortea sola.
no creo que sea necesario que haya un pacto desde ahora, porque alguien va a surgir y va a ser un candidato que va a cortar con este gobierno. Entonces, por eso, y yo personalmente pienso además que se le ha hecho un daño muy grave a la izquierda, porque la izquierda era vista por algunos colombianos como una alternativa de gobierno y yo creo que siempre podría hacerlo, pero en manos de otras personas. Los personeros de este gobierno, pues francamente, yo creo que no los defiende nadie. Y miremos un solo factor. No hay en este momento en ningún departamento del país una sola figura política independiente que no sea pues del partido de este gobierno que defienda al gobierno. No hay un dirigente gremial, no hay un exgobernador, no hay no hay ninguna figura nacional importante que defienda a este gobierno. Entonces yo creo que hay un clamor de que se necesita un cambio. Veo que hay dos personas que quieren intervenir, doctor Vázquez. Sí, levantó la mano. Tal vez Ricardo Lozada no alcanzó a ver bien. Sí, señor. Ricardo, sí, adelante, por favor. Gracias. ¿Se me escucha ahí? Perfectamente. Sí, señor. Bueno, ante todo, seguir felicitando a Jorge por estos foros tan extraordinarios. Miren, yo no comparto la posición del brillante periodista, expositor, en cuanto a que espontáneamente esto se puede resolver a favor de el pensamiento y la acción de un gobierno que acabó con la institución presidencial, que deslegitimó eh, la institución. Es decir, sobran palabras para significar la catástrofe que es el gobierno del presidente Petro. Ese es un hecho absolutamente evidente, pero es evidente también que por el populismo que maneja, pues mantiene un favoritismo más allá de lo que se pudiera pensar. Favoritismo que ha aumentado con lo de la consulta popular, que está siendo utilizada sin duda alguna a favor de la elección del año entrante. Y por donde se mire, aprobándola mañana, dándole el visto bueno el Senado o no dándosela, gana Petro, porque se trata de unas preguntas simples, muchas innecesarias, pero que frente a un país que vive con unas inmensas desigualdades, eso produce algunos anhelos, sobre todo en un país con un analfabetismo político muy elevado. Resumo de la siguiente manera mi criterio para escuchar al expositor en torno de su importante criterio. Indudablemente que Petro tiene a su candidato cualesquiera que sea en mi concepto en segunda vuelta. Y de los más o menos 70 candidatos que hay actualmente, pienso que se va a presentar una gran pulverización en primera vuelta y que indudablemente pasará a segunda vuelta un candidato, el candidato escogido por Petro y otro cualquiera de los miembros de la oposición. Eso lo que implica, en mi concepto,
es que puede tener opción de ganar la presidencia otra vez con su candidato, porque frente a la pulverización que se está viendo por parte de tantos candidatos, pues llegando con esa pulverización a la segunda vuelta, presentándose en la primera, ese hecho, eh, Petro podría captar para su candidato con el manejo de la burocracia, del presupuesto, del Estado, a través de la corrupción inmensa que ha tenido este país y que se acentuó y de qué manera en este gobierno podría perfectamente ganar la presidencia. Por supuesto que sus intentos dictatoriales no le van a ser posibles porque no somos Venezuela, entre otras razones, por una que de pronto no se ha tenido suficientemente clara en el país o ni siquiera se ha mencionado. Es que en Venezuela logró empotrarse la dictadura porque la Asamblea Constituyente que Petro intentó eh, realizar en Colombia sabía que no tenía ningún futuro porque se necesitaba de la aprobación por parte del Congreso. En cambio, en Venezuela, el presidente tiene la facultad directa de convocar asamblea constituyente, que fue lo que hizo y que acabó con el Congreso. Sin embargo, porque en Colombia hay un desequilibrio de poderes a raíz del inmenso poder presidencial, pues estamos viendo que de pronto mañana esa consulta va a ser aprobada. Y quien habla es partidario de la consulta, pero no ahora, es partidario de la Asamblea Constituyente, pero no ahora. De modo que quería hacer esas reflexiones porque pienso que no es como el expositor lo ha dicho y que si no hay unas consultas previas y si no hay unas coaliciones previas que hagan que un candidato de la oposición al actual gobierno llegue con una fuerza importante frente a esa pulverización, puede quedarse a través de una tercera persona, el señor Petro, nuevamente en el poder. Gracias, Ricaurte. Alberto, un comentario. Estoy de acuerdo con casi todo lo que dice Ricaurte Lozada sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre la catástrofe actual. Obviamente, pues hacer predicciones es difícil. Yo simplemente creo que el presidente Petro no tiene capacidades para ser dictador. No tiene candidatos. Su supuesto mejor candidato, Gustavo Bolívar, ya parece que no lo va a hacer. Guillermo Alfonso Jaramillo, que tenía gran prestigio entre los médicos como un especialista en cirugía del corazón para niños, está totalmente desacreditado si es que a él lo van a llevar de candidato. Y entre los otros, pues no se ve a nadie. Entonces, tenemos una divergencia, pero puede ser que Ricaurte Lozada tenga tal vez mejor olfato para eso. Yo sigo insistiendo que Colombia sale de todos estos malos gobiernos. No que caiga en muy buenos gobiernos, pero que sale. Eso es lo único que yo quisiera decir. Está pidiendo la palabra el doctor Galindo. Sí, señor. Sí, adelante, Manuel. Gracias, doctor David. Pues primero que todo felicitar al doctor Alberto Donaía porque nos hizo un recuento bien interesante sobre las dictaduras que han agobiado a América Latina. Bien interesante y cuenta con lujo de detalles lo que pasó durante el periodo de Rojas Pinilla. Habló el doctor Donadío del Frente Nacional, que para muchos fue positivo porque evitó la famosa violencia de esa época, pero lo negativo
vino después cuando la Constitución del 91, para evitar esa polarización de solamente dos partidos, pues le abrió la puerta a una explosión de partidos. En este momento, no sé, doctor Donadío, hay como 40, 50 o 60 partidos y cada partido se vuelve una empresa para dar avales. Eso es una cosa supremamente negativa que nos tiene mal en este momento. Ahora, sobre la situación que estamos viviendo, usted tiene razón, esto no es Venezuela, pero cada vez estamos viendo rasgos dictatoriales del señor presidente que realmente son preocupantes. Fíjense ustedes cómo está cooptando muchas de las instituciones que siempre han sido independientes. Fíjense, ya metió un individuo en la Corte Constitucional con corrupción y con todo, el señor Fernández. Ha tratado de tener influencia en el Consejo Nacional Electoral. A los miembros del Congreso, pues muchos los tienen comprados. Fíjense ustedes que ahorita la famosa consulta popular casi que tiene los votos para ser aprobada, y eso ha sido gracias a Mermelada. Entonces eso realmente es muy preocupante, y la actitud de él de enfrentarse, insultar, e inclusive con malas palabras a los miembros del Congreso y a los magistrados, es una cosa increíble. Eso realmente es verdaderamente preocupante, pienso yo. De manera que sí, no creo que sea fácil la cosa para la siguiente elección presidencial. Ah, bueno, y la otra cosa, a pesar de todas las cosas malas que nosotros les vemos al presidente, al ejecutivo, en la última encuesta que yo vi había aumentado la popularidad de Petro. Increíble. Y como él tiene lo que llamamos la chequera del Estado, le queda muy fácil, basado en populismo y en de pronto en dar algunos subsidios y cosas parecidas, lograr que sus mayorías lo apoyen, digamos, cada vez con un porcentaje mucho mayor. ¿Qué se espera que podamos hacer los que no estamos de acuerdo con que siga este tipo de gobierno? Ya lo dijo el doctor Ricardo Lozada, hay que unirse, pero el problema que yo veo es el egoísmo dentro de los diferentes candidatos. Yo creo que finalmente el candidato que ponga Petro va a pasar a la segunda vuelta. Eso no hay duda de eso. Entonces la cosa es qué va a pasar con el otro candidato. Yo digo que, poniendo un poquito aparte los egos, es importante que, como se dice, los diferentes candidatos, que todos tienen sus aspiraciones y son legítimas, que no haya un juego cruzado tan terrible, que se insulten tanto y que dejen tantas heridas que les haga imposible lograr unirse en una segunda vuelta frente al candidato que pueda hacerle frente al del candidato del Petro. Eso es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Pero ese sí es un llamado de atención. Yo hablaba con el doctor Jorge Felipe Ramírez de este tema precisamente y decía que debería haber como un pacto del centro y de la derecha, que la derecha escoja a su candidato, que pase, la izquierda del centro haga lo mismo y que finalmente se llegue a un acuerdo y que se logre el que pierda apoye al que tenga la mayoría y pueda ser el que gane frente al candidato del petrismo. Eso es lo que yo pienso. Eso no es fácil hacerlo, pero yo creo que deberían las personas que están pensando que esto no debe seguir así, que hagan un análisis de la situación y piensen que esa podría ser la salvación de la patria. Muchísimas gracias, doctor David, doctor Donadío. Alberto, ¿algún Doctor Galindo, comentario? puede ser que ese pacto se pueda dar, pues se dio en el año 57 entre enemigos como eran Alberto Lleras y Laureano Gómez, se unieron para derrotar otro enemigo mayor de los dos, que era el general Rojas Pinilla, y para sacarlo del poder. Entonces también puede ser que tengamos una buena sorpresa en el curso del próximo año y que las fuerzas políticas lleguen a ese acuerdo, pero de lo contrario, yo no sé, yo no estoy tan seguro que lleguemos a una segunda vuelta con un candidato de Petro. Petro está acabado, está liquidado. Petro es un paquete chileno. Es francamente una persona que está encartada con el poder. Entonces, no veo yo que, pese a que tenga la chequera,
la mermelada, la corrupción. Le falta una cosa fundamental para quedarse en el poder, que es la fuerza pública. En Colombia la fuerza pública no se vende a un guerrillero de izquierda. En Venezuela sí se venden, en Colombia no. Entonces, quedarse en el poder sin el apoyo de las fuerzas militares, eso no es viable. Eso es viable en Venezuela, que les entregaron las empresas estatales a los generales. Pero yo soy optimista de que alguna solución buena o regular de los partidos políticos nos va a permitir volver a una situación menos grave, menos catastrófica, como correctamente dice el Ricardo Lozada. Veo que la ingeniera Rosita quiere intervenir. Sí, muchísimas gracias, señor Don Aido. Yo soy miembro de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, cuyo presidente es el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Nos complace muchísimo escucharlo y la gran audiencia que tiene para tan importante tema, que es analizar cómo va a ser el futuro de Colombia y en base a las posibles situaciones que se presenten en las próximas elecciones. Nosotros en Fundel hemos estudiado con mucho cuidado la historia larga de por lo menos 10 periodos presidenciales hacia atrás de este, y realmente hemos encontrado que la gran falla de la mayoría de todos esos periodos presidenciales, sin nombrar ninguno en específico, es la falta de presentación de planes de desarrollo viables y controlables. Es decir, acá todos los partidos, porque tampoco es que estén bien estructurados como tales, presentan candidatos y candidatos y candidatos, pero no presentan planes de desarrollo debidamente correspondientes a las grandes necesidades del país, ni al corto, ni al mediano, ni a largo plazo. ¿Qué considera usted que es posible que si hubiese alguna alianza entre los actuales candidatos inevitables, serían los partidos, planes de desarrollo importantes que pudiéramos presentar para el desarrollo en el próximo periodo presidencial, no importa el partido que lo ganara? Usted está planteando un tema que era muy común en los años 60 y 70. Era una preocupación muy válida y debería serlo hoy, no lo es, que es pensar en los planes de desarrollo. Pero lo que ha pasado es que en los últimos 50 años el único plan de desarrollo efectivo y que se ejecuta y se impone en todo el país es la corrupción. Entonces, ningún plan de desarrollo es viable, por bueno que sea en el papel, porque desafortunadamente las autoridades están constituidas no para el bienestar de los ciudadanos, sino para robar. Y hemos tenido una situación en que la corrupción se ha agravado en los últimos 30 años. La elección popular de alcaldes, que fue un año anterior a la Constitución, y luego la de gobernadores, que cumplió 30 años hace 3 años, estaban basadas en ideas sanas, que fuera cada región la que decidiera cuáles eran sus necesidades para aplicar el presupuesto a esas necesidades en cada ciudad o en cada región o en cada departamento. Eso ha fracasado estruendosamente, no porque la idea fuera mala, la idea es muy buena, sino porque fue secuestrada por todos los partidos políticos que, salvo, digamos, en las grandes ciudades donde no se puede parar el voto o donde los paramilitares no pueden poner un candidato, ha servido básicamente para crear mafias y clanes políticos que se enriquecen y que se roban todo. Y el progreso del país se detuvo. Entonces,
yo creo que primero tendríamos que pensar en ver cómo se soluciona ese problema que acabó con la democracia, que es que estamos sosteniendo con los impuestos a unos bandidos, pero el planteamiento es lógico. El país necesita planes de desarrollo serios, pero no se ejecutan porque no hay ningún interés en ejecutarlos. Y ahora la gente se escandaliza con toda razón porque un expresidente de la Cámara y expresidente del Senado están detenidos en la picota. Les llevaron plata en efectivo del gobierno a su casa. Entonces, y eso es lo que sabemos. Y hemos tenido magistrados, 2 o 3 magistrados de la Corte Suprema que vendían las sentencias a través de un abogado intermediario y ese abogado empezaba pidiendo 6.000 millones, después rebajaba a 2.000 millones, después lo dejaba en 200 millones. Una cosa que nunca había ocurrido en Colombia en la Corte Suprema. Entonces, tenemos un problema muy grave que es ese, y ese pues sería tema para otra reunión. No sé si sigue Germán o... Muchas gracias. Germán Redondo, Gracias sí, a usted. Germán Redondo. Estoy sin cámara, pero bueno, primero que todo felicitar la exposición de Alberto Donadio, que ha sido extraordinaria, y qué buena oportunidad para que charlemos sobre este tema, porque es inevitable hacerlo, es necesario hacerlo, este tipo de espacios. Yo de las intervenciones que he oído, me atrevo ya a ir sacando unas conclusiones, y la primera de ellas sería que efectivamente Colombia no es Venezuela, ni Petro es Chávez. Se parece de pronto más a Maduro. Pero dijéramos, hay grandes diferencias y nosotros tenemos una institucionalidad que va a soportar el año que todavía nos falte atravesar este desierto. Pero, sin embargo, también estoy de acuerdo en que Petro puede mantener aproximadamente un 30-32% de la potencial capacidad electoral del país. Y eso de alguna manera le garantiza pasar a segunda vuelta. Así como en tiempos de Uribe se decía que Uribe tenía teflón, porque hiciera lo que hiciera, la gente lo seguía respaldando. En la izquierda hay militancia, y esa militancia vota por lo que diga su jefe político sin importar, sin analizar mucho lo que está proponiendo. Por eso yo creo que pasa a segunda vuelta. Pero el candidato que pase junto con él tiene las mayores posibilidades de ser el próximo presidente de Colombia, porque por fuerza el resto del pueblo, el resto de la población, el resto de los electores se van a unir de alguna manera para que Petro no continúe en el poder, así sea en cuerpo ajeno. Y comparto con lo que decía Alberto Donadio, que Petro tiene una debilidad, no solamente él mismo, sino que no tiene un candidato fuerte, un candidato que arrastre como él, dijéramos, en su capacidad de oratoria, de blandir banderas populistas que convencen, como por ejemplo la consulta popular. La consulta popular, quienes hacemos un análisis, la vemos como un regalo envenenado, pero realmente si usted mira cada artículo, nadie realmente debería negarse, porque es algo que se le está dando a la gente y a la clase trabajadora, de la cual todos formamos parte. Pero quienes entendemos un poco el asunto sabemos que eso, primero, no obliga al Congreso, y segundo, que no es el objetivo de la consulta. El objetivo de la consulta es darle una fuerza muy grande al actual presidente para que impulse su campaña política. Y fuera de eso, tiene toda la capacidad financiera del Estado para hacerla. Por eso no se puede menospreciar la capacidad que tiene, así tenga debilidades, que las tiene. Pero el otro problema que yo veo es que, por el otro lado, esa pulverización de que hablaba Ricaurte Lozada es muy cierto. Esa atomización está sucediendo lo que nos sucedió hace 3 años
con el Centro Esperanza, que se dedicaron a darse debate y garrote entre ellos mismos y despreciaron a los adversarios, y finalmente surgió el ingeniero. Si surge otro ingeniero que pase a segunda vuelta, puede en el discurso populista ganar el candidato de izquierda, luego de extrema izquierda. Luego yo diría que sí debemos poner mucha atención, y ojalá los que hoy están hacia el centro, centro izquierda, centro derecha incluso, se puedan unificar y tener un candidato fuerte que lo derrote en el debate y lo derrote realmente con argumentos, porque es derrotable. Yo creo, Germán, que va a surgir y que va a ser derrotado, y a mí me parece que la consulta popular es un acto de desesperación política. No traduce fuerza política, sino desesperación. El gobierno no sabe qué hacer, no tiene apoyo. Por más de que las encuestas suban el apoyo del 30 al 37, pero hay que ver dónde está ese 37%. Yo no lo veo, yo francamente no tengo esos temores, pero hay que examinar todos los argumentos. Bernardo, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos en la sala, especialmente al doctor David Vázquez, a nuestro panelista, doctor Alberto Donadio. Y pues soy oficial del Ejército en uso de buen retiro, de grado coronel, pertenezco a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Tema interesante, desde luego, que también lo hemos analizado a profundidad por parte de nuestro presidente, el señor coronel Villamarín Pulido, para enfocarnos sencillamente hacia dónde va Colombia en las próximas elecciones. Y bien es cierto de que el actual gobierno, el Ejecutivo, presentó un plan de gobierno. No es ningún plan de gobierno, sencillamente fue a destruir el país. El país está en una situación bastante crítica, comenzando con la base fundamental de cualquier nación, que es la seguridad. Ustedes saben y conocen cuando llega este presidente y de un solo plumazo se van 35 generales de las fuerzas militares y de policía, acabando prácticamente con el liderazgo institucional. Asimismo, poco a poco se va desgastando a las fuerzas militares y de policía con presupuesto. Sigue la educación, sigue la salud, bueno, en fin, va acabando con la gallinita de los huevos de oro, como es Ecopetrol. ¿A qué voy? Sencillamente, para resumirles, es bien importante de que tengamos, y hay que crear una conciencia a través de nosotros y de nuestros canales, el voz a voz, cuando tengamos esas reuniones familiares, invitarlos con amigos y demás, de que hay que despertar esa conciencia para rescatar de nuevo a Colombia. Porque si bien es cierto, los planes que van a presentar los candidatos, de los cuales poco y nada hemos escuchado, algunos tienen una banderita que es regresar la seguridad al país, la lucha contra el narcotráfico, en fin. Ayer veía precisamente el periódico, yo creo que salió casi en todos los periódicos, pues yo vivo acá en Antioquia, y uno de sus páginas, a la parte interior, se veía cómo el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC, el ELN y otras estructuras, pues prácticamente tienen copado el país. Ustedes se podrán imaginar el próximo candidato, y estoy de acuerdo con el doctor Alberto Donadio, que esto va a cambiar. Sí, claro que esto tiene que cambiar, es que para atrás ni para coger impulso. Y somos optimistas de que esto obviamente ya la izquierda presentó quiénes son y están totalmente acabados en su credibilidad de poder volver a gobernar. Y estoy de acuerdo con usted, doctor Alberto. Y vamos para adelante y vamos a sacar esto adelante. Pero imaginémonos cómo va ese nuevo presidente con su
con su gabinete a rescatar a Colombia, porque es que van a encontrar la olla no raspada, sino desfondada. Una moneda devaluada impresionante, porque ha sido impresionante, es muy, muy grande. Yo quisiera ponerlos en contexto o hacerles una pregunta para que cada uno la resuelva internamente. ¿Cuál será la base? ¿Cuál va a ser la bandera de lucha de los candidatos que verdaderamente vayan a convencer a través de su punta de lanza a la comunidad? ¿La seguridad? ¿La salud? ¿La educación? ¿La economía? Porque es que tienen que basar en una que verdaderamente convenza a todo el país. En lo personal, yo diría que la seguridad, porque es la base. Si usted tiene seguridad, tenemos desarrollo para lo que queramos. Y ahora también, ¿cuál va a ser el plan estratégico geopolítico internacional para poder regresar de nuevo la credibilidad de todos aquellos que venían a invertir en el país? Eso es un programa bien, bien importante, porque hay que mirar también afuera de Colombia y volver a recuperar esos grandes socios que tuvimos en una época y que se nos fueron. Don Alberto, muchas gracias. Doctor David Vázquez, muy amable, y a toda la sala. Bernardo, estoy de acuerdo con usted y en que había una gran destrucción del país, no gobierno, sino destrucción. Estamos en un momento similar al que estuvimos en el primer semestre del 2002, hace 23 años. El gobierno del presidente Pastrana, posiblemente muy iluso, pero bien intencionado, le entregó un territorio del tamaño de Suiza a las FARC en el Caguán. Y el país empezó a decirle, eso no es en serio, eso no va para ninguna parte, eso es un fracaso. Y el presidente insistía, pese a que eso no iba para ningún lado, hasta que en febrero del 2002, finalmente el gobierno acabó con esa zona de distensión y acabó con esa quimera que se sabía que era un fracaso. Entonces, creo que estamos con lo que usted dice del poder del Clan del Golfo y de otras organizaciones armadas. Creo que estamos en un punto similar, pero vamos a salir como salimos en el año 2002. Gracias, Bernardo. Sigue Hugo Caballero, doctor Caballero. Les agradezco muchísimo la convocatoria a esta reunión. Felicito a Alberto Donadío por la introducción. Yo creo que con esa introducción se cumple esa frase tan conocida de Santaella, que nos dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero yo pienso que debemos centrarnos en el título de la reunión y deberíamos hacer un esfuerzo para llegar a eso. En ese ánimo de ideas, yo quisiera preguntarle a Alberto Donadío, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil de los candidatos a la presidencia? Pienso yo que el perfil del candidato debe como agrupar lo que los colombianos queremos que no nos pase, como ya se ha mencionado. Y yo me identifico mucho con las palabras de Bernardo Fuentes, en el sentido de que una de las cosas que adolece en este momento los diferentes candidatos es en presentarnos planes. Entonces yo pienso que, sin hablar de nombres propios, yo pienso que una persona de la cancha de Alberto Donadío nos podría decir cuál podría ser el perfil, las características de los candidatos presidenciales que reúnan el sentir de las personas que estamos descontentas con este gobierno. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que ese perfil es de centro, porque el país es de centro. El país no es de izquierda
ni es de derecha. Yo creo que el país es de centro y que el sector privado, y sector privado no me refiero a los grandes industriales, grandes banqueros, sino a todos. Colombia es un país que existe por el sector privado, por grandes industriales, pero por la gente que tiene su pequeño negocio, su tienda en la esquina, los choferes de taxi, todo el mundo trabaja, los médicos. En distintos niveles el país se sostiene frente a los malos gobiernos y ese sector privado es de centro. Y yo creo que con un gobierno que ha mantenido a la gente en estado de preocupación, el perfil del ganador es alguien que diga: yo soy un buen timonel, yo soy una persona que puedo ser el capitán de este barco y el barco no va a estar saltando todos los días, porque la gente quiere es que la dejen trabajar y que el gobierno también trabaje, pero que no haga tanto ruido. Entonces me parece que el candidato que puede ganar es un candidato que proponga estabilidad, silencio, no estar apelando a las redes sociales ni a falta de reuniones en la calle, que además no son espontáneas, sino que vuelva a gobernar con las limitaciones de los gobiernos en Colombia, ¿no? O sea, por ejemplo, que vuelva a un manejo prudente de Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, que piense, sí, a largo plazo en las nuevas tecnologías ambientales, pero que por ahora necesitamos los recursos que vienen del petróleo, y que además tenemos en Colombia la energía eléctrica se produce toda o casi toda por hidroeléctricas, entonces no estamos en la situación tan grave de otros países. Pero me parece que un presidente tranquilo, que no cause sobresaltos a los ciudadanos, es lo que se necesita. Ese sería el perfil. Hay varios que ya han sido candidatos en otro momento y yo creo que hay una mayoría en contra de la continuidad. Me parece que cualquiera de ellos tiene una posibilidad de ganar en la primera o en la segunda vuelta. Entonces yo creo que eso es lo que la gente está clamando en este momento. Un presidente sobrio, un presidente que no consuma tanto tinto, porque no podemos decir que consume otras cosas, porque él dice que es únicamente adicto al tinto. Entonces, bueno, un presidente que no tome tanto tinto, porque eso lo tiene tan alebrestado. Eso creo yo que sería pues el ideal. O, si vamos a ser más pesimistas, uno de los malos presidentes que hemos tenido en los últimos 30 años, pero que no han sido tan malos como para destruir el país con absurdas políticas, por ejemplo, en cuanto al gas, en cuanto a Ecopetrol, en cuanto a destruir los pases que se habían logrado con las EPS. Entonces, volver a un gobierno regular de los anteriores, creo que a la gente le va a satisfacer. No es el ideal, pero por eso digo, siempre regresamos a algo menos malo, pero nunca a lo que nos merecemos. Pero yo sí creo que vamos a pasar esta página amarga de Colombia, porque además se nos olvida que el país es fuerte por los ciudadanos, es fuerte por las familias. Lo que opera en Colombia es la familia, donde el núcleo que ayuda a las personas para que estudien, para que vayan al exterior a hacer un doctorado o una especialización o aprender idiomas, es el núcleo de la familia. Entonces, esos millones de núcleos familiares son los que sostienen al país y nos permiten sobrevivir todas estas tempestades que nos tocan con los gobiernos. En este caso, pues un gobierno que realmente no tiene un propósito y que defraudó al país. Me acuerdo al principio del gobierno muchos decían, es que la izquierda no estaba preparada, se va a demorar en arrancar. No, realmente se trata de personas que no tenían ningún interés en ofrecer una alternativa.
Esto no es un gobierno de izquierda como los que ha habido en Italia, en Francia y en España. Esto es un mal gobierno, independientemente de su categoría política. Y desafortunadamente quemó la izquierda por 50 o por 100 años, porque el recuerdo no va a ser grato. Y habría sido muy bueno que hubiera una izquierda que fuera una alternativa, pero no ha sido así. Jorge Zambrano. Muchas gracias. No, es que quería hacer una pregunta a Bernardo Fuentes, porque después de lo que habló y lo que sabemos, lo que se ha oído siempre, que de un plumazo acabó con todo, sacó a los generales, sacó a los mayores, sacó a todo el mundo, vuelven otra cantidad de militares y vuelven y lo sacan y vuelven y lo sacan. No sé qué pretende el presidente con eso, pues acabar con eso. La pregunta es si es posible saber si los exmilitares en este momento se están organizando como para que después en un gobierno posterior puedan usar su razón de ser para ayudar a la seguridad y a todas estas cosas, que sería bueno una asociación con ellos. Básicamente eso sí se puede. Bueno, Para Alberto. sí, don Alberto, permiso, entonces respondo a Jorge. Jorge, muy amable por la pregunta y bien interesante, vean. Desde siempre ha habido una organización de asociaciones de oficiales y oficiales. Tenemos a CORE, está CASU, está la Asociación de los miembros de la Policía Nacional, en fin, donde pues también está el Colegio de Generales y demás, que obviamente pues allí se encierra una gran experiencia de todo lo recorrido que hemos vivido en el país a nivel nacional. Si bien es cierto, un general no se hace de la noche a la mañana. Para ser un brigadier general, que es el primer grado que hay en el generalato, son aproximadamente de 30 a 32 años. Y así sucesivamente. Entonces, hágame el favor la experiencia con que yo le decía de un plumazo fueron sacando 35 generales, pues eso es gravísimo, porque eso es desestabilizar de alguna manera el liderazgo dentro de las fuerzas militares y de policía. Pero no quiere decir con esto de que estén cerradas las puertas de todos los que estamos en uso o en retiro para dar los asesoramientos correspondientes a quienes estén de candidatos. Qué bien sería, qué bueno sería que estos candidatos que están para la presidencia se reunieran con oficiales de alta graduación, vieran por lo menos dónde han trabajado, en qué sitios más críticos, para que pudieran escucharlos y diseñar precisamente un plan estratégico de seguridad democrática, como se le presentó en algún momento a alguno de los presidentes anteriores y que dio un muy buen resultado. Ustedes se acuerdan, Colombia viaja por ella. Las vías estaban cerradas totalmente. Se logró sacar adelante, desbloquear las vías de tanto retén y de tanta presencia de guerrilla y demás. Y la economía empezó a rodar y empezó a rodar el turismo y empezó a rodar una cantidad de cosas. Se aseguró a Colombia y Colombia salió adelante. Lo que quiero decirle, Jorge, es que claro que sí, que está todos los conocimientos sobre la mesa para que lo aprovechen precisamente los futuros o los candidatos, más bien los candidatos a la presidencia del 2026. Gracias. Gracias, Bernardo. Y le agrego que esa destitución de 50, 60 generales al principio del gobierno, además, no fue seguida por nada. Fue simplemente una especie de ajuste de cuentas entre la guerrilla del M-19 y el ejército. No fue seguida por una política nueva, distinta, con otras opciones. Entonces, ahí hubo un factor que refuerza lo que se ha hablado. No hay intención de gobernar, sino de destruir. ¿Está Sanders Landazuri?
Doctor Alberto, muchas gracias por tan excelente exposición que nos ha hecho en esta noche. Gracias por sus luces. Quiero justamente preguntarle, escuchar su visión en relación al tema desde mi especialidad, que es la sociología. Veo que no tocó un tema muy específico y coyuntural, que es las nuevas generaciones. Se hizo la introducción con los contextos anteriores, pero el mundo cambió, doctor Alberto, el mundo cambió. Hoy en día, la noticia de hoy era justamente la rodada que convocaron unos youtubers en Cali y volvieron nada a la ciudad el día 9. El mundo cambió y las generaciones se mueven en otros constructos. Recordemos también que hace mucho tiempo, o hace poco tiempo mejor, se iba a someter una ley de la obligatoriedad del voto en la medida de que los jóvenes, el potencial votante en Colombia no había. Sin embargo, la izquierda nos demostró que capitalizando esas mentes jóvenes mal formadas, digamos nosotros en nuestros contextos, pusieron presidente. ¿Qué o cuál es su visión en relación a las nuevas generaciones que tienen otra visión? ¿Cómo capitalizarlos? Utilizando mal ese término, pero cómo hacer que estas nuevas generaciones sufran procesos que sean mucho más positivos y aporten más a toda esta visión de Estado que se requiere para realmente sacar a Colombia adelante. Es mi pregunta a usted. Muchas gracias, doctor. Andrés, muchas gracias. Yo creo que eso no se puede planificar, pero al mismo tiempo yo no pienso que esos jóvenes que hicieron las protestas del 2021 hayan puesto presidente. Ahí se unieron muchos factores. El hecho de que Rodolfo Hernández no convencía a muchas personas porque era una persona que había llegado a la política ya de más de 70 años, tenía unas expresiones que no gustaban. Entonces, muchos votaron por Petro y además Petro ganó por muy poquito, por 700.000 votos sobre un total de 21 o 22 millones. O sea que el triunfo de él no fue arrollador. Entonces, yo creo que hay circunstancias en que unos ganan y otros pierden. Miremos el caso histórico de Juan Manuel Santos, una persona que no tenía ninguna opción de ser presidente porque no hizo política, no fue diputado, no fue congresista, no hizo campaña en ningún lado. Quería ser presidente y lo logró por varios chiripazos, porque en un gobierno lo nombraron ministro de Desarrollo, en otro ministro de Defensa, y luego el candidato al cual Uribe le iba a endosar los votos de su movimiento no pudo, entonces se lo endosaron a él sin conocer quién era él, y resultó ser presidente la primera vez. Y luego hubo otro error, que le plantearon un candidato que no era popular llamado Oscar Iván Zuluaga, y él volvió a ganar. Entonces hay esos factores que son azarosos, pero yo creo que en general la mayoría de los jóvenes no están a favor de la destrucción y de las protestas, y se comunican de manera distinta, eso es cierto, a como nos comunicábamos nosotros en otras épocas, pero yo creo que también no se podría decir que hay entre los jóvenes un apoyo al gobierno, no lo hay. Era algo que se podría esperar, que un presidente de izquierda hubiera generado un apoyo nacional muy fuerte entre todos los universitarios, pero yo no lo veo. Yo no veo que espontáneamente los universitarios estén a favor de Petro. A mí me parece que él ha fracasado ante todos los segmentos de la población. Él no tiene apoyo nacional ni internacional. ¿Cuántas veces Maduro se ha pronunciado a favor de Petro? Ninguna. ¿Cuántas veces lo ha defendido en las crisis nacionales? Ninguna.
¿Qué otros presidentes latinoamericanos afines han sido solidarios o han hablado diciendo es una injusticia lo que se dice del presidente Petro? Ninguno. No existe. Porque la realidad es tosuda. Los hechos son como son. El gobierno no ha dado resultados. Y no lo digo yo. El 4 de febrero se televisó un consejo de ministros por 3 o 4 horas y resulta que según el mismo criterio del gobierno, promesas se habían cumplido 30. Entonces el fracaso del gobierno es total, no porque uno sea enemigo de Petro, sino porque lo está confesando el gobierno. Yo hice el año pasado, cuando se cumplieron los 2 años del gobierno, un ejercicio de tomar algunas de las promesas de la... Y entonces pasé derechos de petición a distintos ministerios diciendo en qué se ha avanzado en esta promesa. Y me encontré que solamente había una promesa que se ha cumplido, que es no firmar más contratos de exploración de petróleo. Todas las otras se quedaron en el papel, que se iban a renegociar los tratados de libre comercio. Me contestaron del Ministerio de Comercio que están examinándolos, pero que no se ha planteado todavía la renegociación, que se iba a crear el Instituto Nacional de Energías Limpias. Le pasé un derecho de petición al Ministerio de Minas. Me dijeron no se ha avanzado en eso. Entonces son promesas y promesas y después en el gobierno discursos y discursos. Yo no veo a los jóvenes entusiastas por Petro, el pacto histórico, Colombia Humana o por la continuidad de este gobierno. Yo veo gente que tiene temor, pero que saben que el gobierno fracasó. El gobierno es un fracaso. O sea, no estamos hablando de que haya una animadversión, de que haya una posición política de derecha contra un presidente de izquierda. Es que esto no es izquierda. Esto no es un gobierno de izquierda, pero tampoco es una dictadura. Es simplemente un gobierno inepto, en manos de una persona que no para gobernar y que siguió como alcalde de Bogotá y como presidente de la República con esa misma posición que tenía en el Congreso de pelear con todo el mundo. En el Congreso había planteamientos, hacía debates, hacía denuncias, iba documentado. Aquí es al azar. Pero él no tiene popularidad. Yo no veo esa popularidad. Yo no lo veo conectado con nadie. Hay la minga indígena que la llevan, dicen que les pagan. Yo no sé si es cierto o no. Pero yo no veo figuras nacionales. Yo no veo a los escritores colombianos que lo apoyen, a los artistas, a los intelectuales, a los profesores universitarios. Jorge Iván González, que fue nombrado director de planeación, que es un economista de izquierda, muy serio, formado en la Universidad Nacional. Él salió desilusionado del gobierno y entonces la poca izquierda seria que había no estuvo representada en el gobierno del presidente Petro. ¿De cuál izquierda es Laura Sarabia, la mano derecha del presidente? ¿De cuál izquierda es Benedetti? Entonces, esto es simplemente un remedio de todo. De modo que yo no veo que por más de que tengan la chequera a la mano, no es solo la chequera, hay que saber, aún para ser perverso, hay que tener organización. Y si usted no tiene organización, entonces tiene que tener la fuerza. Y ellos no tienen la fuerza porque en Colombia las autoridades militares no se venden a un presidente exguerrillero. Entonces, esa es una de las cosas que nos ha defendido de un mal gobierno, pero siendo totalmente imparciales, el gobierno es un fracaso. Yo no veo el gobierno tenga fortaleza por ningún lado, y uno podría decir, es que sí, el presidente habla mucho y se levanta a las 3 de la mañana a escribir locuras en sus redes sociales, pero mire las otras cosas que sí ha hecho que son reales. ¿Dónde están? No son ciertas.
no hay ejecutorias, ¿no? No hay ejecutorias porque él no es una persona para ejecutorias. No le interesan las ejecutorias. Es un ideólogo y además resultó leguleyo, porque lo que ha planteado es reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, pura legislación. La legislación no cambia las cosas. Se sabe que son las políticas económicas bien encaminadas las que hacen que la situación económica mejore para las personas más pobres. En su primer gobierno, Lula en el Brasil, según dicen los bancos internacionales de desarrollo, logró con políticas económicas implantó sacar de la pobreza a 30 millones de personas y pasarlas a la clase media. ¿A cuántas personas ha sacado este gobierno de la pobreza por ofrecerles 85.000 pesos o 225.000 pesos? No ha quedado nada de eso. Entonces, yo creo que el fracaso del gobierno, sin entrar a decir es porque yo soy de derecha o de izquierda o de centro, objetivamente el fracaso del gobierno está ahí. Y ante un fracaso de esos, ¿cómo podemos pensar que el año entrante va a haber entusiasmo para votar por él? Yo no creo. Un presidente que además defraudó en cuanto a la pureza del sufragio. Yo escribí muchas columnas sobre eso porque efectivamente Petro, cuando era parlamentario, había contado incluso la anécdota que en el pueblo donde él nació, que es Ciénaga de Oro, una vez fue y se presentó y sacó 10 o 20 votos porque él no pagó refrigerios. Y él dijo en esa ocasión que darle refrigerios, o sea, darle una empanada y una Coca-Cola a los electores, que eso era corrupción. ¿Y cómo pensamos que él ganó en segunda vuelta en la costa? Porque ganó en todos los departamentos de la costa, pero perdió en todos los del interior menos en Bogotá. ¿Cómo podemos pensar que eso sucedió si no fue porque el señor Benedetti, que es un político que era antes enemigo de Petro, se encargó de que nos faltan las pruebas, pero tenemos la sospecha fundada de que eso fue similar a lo que pasó en el año 2014, donde sí está demostrado, incluso judicialmente, que la segunda vuelta del 2014 la ganó Santos en los feudos de Ñoño Elías y de Musa Besaile, con la plata que ellos recibieron de Odebrecht, porque están las cifras de la registraduría. Usted va a ver en los pueblos de Córdoba, de Sucre y La Guajira, que eran feudos del Ñoño Elías, la primera vuelta de Santos sacó un 30-40%, la segunda vuelta un 80%. Eso sucede ¿por qué? Porque van unas personas en camionetas a los barrios pobres y a las veredas, llevan a los votantes a votar, les dan un sancocho o les dan 50.000 pesos o les dan 100.000 pesos y entonces se compran los votos. Esa elección se sabe que se ganó así, porque el Ñoño confesó ante la Corte Suprema de Justicia que él había utilizado los sobornos que le dio Odebrecht, que eran 17.000 millones de pesos, para que ganara su candidato. Y luego estaba muy sentido de que su candidato lo votó, le dio una patada y lo votó. Entonces, ¿cómo es posible que Petro ganó en toda la costa? Si él es un costeño que no ha sido visto como el gran político de la costa en todos los años anteriores a la campaña. Entonces hay que sospechar fundadamente de que Benedetti le organizó, y él ha hablado de 15.000 millones para garantizar esos votos que son definitivos. Si usted llega a pueblos de Córdoba y de Sucre, donde hay 3.000 votos, 4.000 votos, usted logra hacer una compra de votos y sumando pueden llegar a esa mayoría. Eso no se puede hacer en Medellín, en Barranquilla o en Bogotá. Entonces yo creo que aún comprando votos el año entrante les va a ir muy mal. El presidente y el gobierno están totalmente desacreditados. No hay ninguna figura seria en este gabinete. No hay nadie. O sea, objetivamente uno no puede decir la gran canciller, la doctora Laura Sarabia. No, es
una señora que estaba desempleada después de salir de la universidad, y una amiga le dijo vaya y trabaje en la campaña de Benedetti, y ahí fue que se enganchó y hoy es canciller. Pero ¿qué trayectoria tiene? Ninguna. ¿Qué merecimientos tiene? Ninguno. Que obviamente hay personas que caen un sitio y aprovechan esos 15 minutos de esto no vuelve nunca. No vamos a volver a oír de Laura Sarabia a partir del 7 de agosto del año entrante, ni de Benedetti tampoco. Quedan liquidados y acabados. Ningún gobierno los vuelve a llamar para que integren un gabinete, como si ha sucedido con otras personas. José Antonio Campo fue ministro de Hacienda al principio de este gobierno, ya había sido ministro de Hacienda, incluso de otro presidente desacreditado, de Ernesto Samper. Todo el mundo reconoce que es una figura conocida en las Américas, que es un economista serio. Pero ¿quién hay hoy en el gabinete que uno diga, sí, esta es una persona muy seria en su especialidad? Y los que eran serios en su especialidad se quemaron ellos mismos, como es el caso del doctor Jaramillo, el ministro de Salud. Sí, era un tipo muy reconocido como cirujano, pero yo no he oído un solo colega que salga a defenderlo, porque su gestión no ha sido buena. Yo conozco algo de esta situación de la salud, porque el primer superintendente nacional de salud, Ulay Beltrán, un médico de Barranquilla, yo fui el periodista que descubrió el chanchullo que se había montado en la Superintendencia Nacional de Salud. Lo trajo Petro supuestamente porque iban a poner a marchar a las EPS corruptas que se robaban la UPC y que no atendían a los pacientes. Y realmente este señor lo comprobé con un caso que le salió mal, un intento de soborno que le salió mal a uno de sus subalternos, que citó a Abel Sepúlveda, que es un médico de Neiva, que hace 38 años tiene allá una clínica y que es muy conocido. Lo citó para una reunión. Él mandó a la jurídica de su clínica a Cartagena, y ese funcionario del superintendente le dijo, me tienen que dar 2.000 millones de pesos por una investigación que les tenemos a ustedes. Y resulta que esa investigación no existía. Ellos habían tenido una investigación en el gobierno de Iván Duque, habían llegado a un acuerdo, habían hecho unos cambios, habían llegado a un acuerdo con la superintendencia y les habían cerrado la investigación. Llegó un nuevo superintendente a reabrir investigaciones ya liquidadas, solamente como pretexto para pedir plata. Con tan mala suerte, el doctor Abel Sepúlveda de Neiva es del M19, y entonces conoce al ministro, conoce a Augusto Rodríguez, le había hecho a Petro en Neiva una reunión para conseguir fuentes de financiación. Entonces él estaba conectado con el gobierno y él me contó a mí, yo llevo 38 años, nunca me habían pedido un soborno de la Superintendencia Nacional de Salud, me lo piden en el gobierno del M19, él no lo pagó, sino que denunció eso, y entonces el ministro Jaramillo sacó al superintendente, pero esa era la persona que habían puesto supuestamente para que funcionara la CPS. Es un tipo que llegó allá a hacer plata para él. Entonces, no, y los otros que vinieron después, que ya han cambiado 2 o 3 veces de superintendente, no tienen ninguna prestancia, ni ningún merecimiento, ni ninguna seriedad. Entonces, el gobierno está desacreditado por culpa suya, no por culpa de ataques de la derecha o de sabotaje de otras fuerzas políticas. El presidente se quemó solo, no lo quemó nadie, no le hicieron eso del golpe blando, ni siquiera es algo que lo cree él mismo. Entonces, me parece que estamos en mora de aceptar esos hechos que todos los conocemos, no son novedades, que por lo tanto indican que si nos acogemos a la regla histórica, Colombia va a tener una tabla de salvación el año entrante, y vamos a pasar esta pesadilla
que le ha hecho mucho daño al país, pero el país sigue funcionando. Simplemente que perdimos 4 años y hemos perdido pues muchos años a lo largo de la historia. Colombia debería estar. Los economistas hacen siempre la comparación 1960 entre Colombia y Corea del Sur. En 1960, Colombia tenía un Producto Interno Bruto superior al de Corea del Sur. Allá implantaron unas políticas económicas distintas, pro exportaciones, se crearon todas esas firmas que conocemos, Samsung, Hyundai, todas las, Kia, todas las otras. Eso se volvió un país, una economía importantísima en el mundo y nosotros nos quedamos rezagados porque esas políticas económicas no se implantaron en Colombia. Entonces, el potencial de Colombia siempre es mayor de su realidad, pero al mismo tiempo, con todas las limitaciones, yo sé que vamos a salir de este gobierno fallido y fracasado, y no veo quién lo vaya a apoyar. Muchísimas gracias a Jorge Ramírez, al doctor Vázquez y a todos ustedes por la paciencia. Gracias a Alberto Donadío por la excelente disertación. Muy optimista lo veo, Alberto. Me imagino que con base en su experiencia, en su conocimiento histórico, tal vez algo que anteriormente, desde el año 53 hacia acá, no se había visto con tal dimensión, es el poder del narcotráfico violento, que hoy en día pues está copando gran parte del país y por acción o por omisión pues tiene cierta complicidad o silencio cómplice con el gobierno actual, y es un factor muy importante también electoral, y que el año entrante podemos tener la seguridad de que va a tener mucha injerencia en esto. El resumen, yo diría, Alberto, de su presentación, usted lo dijo en una frase, la pongo en comillas: no había ningún interés en este gobierno en ser alternativa. Y eso me hace pensar que si no había interés en ser alternativa, pues había otro interés no santo que nos da realmente mucha tristeza, porque se ha perdido la oportunidad de que la izquierda haya generado un cambio, realmente cambio, para mejorar el nivel de vida de la población. No estaría yo tan seguro de que esté tan derrotado ni Petro ni el petrismo. No es sino ver hoy la sesión del Senado, en el cual un petrismo militante, agresivo, muy fuerte, apoyado con la mermelada, seguramente va a sacar adelante esta reforma, perdón, esta votación para la consulta popular. Además, ya otros poderes, como inclusive la Corte Constitucional, ha sido invadida por el fenómeno de la corrupción, aparentemente, de manera que esto nos permite a algunos, a pesar del optimismo que se puede respirar, ser un poquito cuidadosos en esta coyuntura realmente muy importante que está viviendo nuestro país. Muy buena audiencia hemos tenido. Muchísimas gracias, Alberto. He leído muchos de sus libros. Le admiro mucho su objetividad. Y no me queda más que invitarlo a una nueva disertación en un futuro. Seguramente cuando estemos esto más adelante, pues podríamos llegar a tener sobre el terreno ya cosas más firmes respecto a las candidaturas que se estarían cuajando. Esta es la próxima reunión de la próxima semana, que se llama El papel de la adherencia, persistencia y la inercia terapéutica en la ignorancia que mata una verdad desconocida. El presentador será el doctor Enrique Melgarejo y el moderador el doctor Enrique Ardila. 20 de mayo, 6 p.m. Antes de despedirme, nuevamente le agradezco a Alberto y a todos ustedes por la presencia, y ofrecemos disculpas por los impases tecnológicos que se presentaron. Una feliz noche. Les quiero decir que está jugando el Atlético Bucaramanga con Fortaleza en Brasil, que van 0-0, y esperemos que esta vez el Atlético Bucaramanga le vaya mejor.
Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga, muy amables y hasta la próxima. Alberto, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor Vázquez. Gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor Alberto. Excelente charla. Luego. Gracias.